Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento y las que vienen, porque yo siento aquí en mi corazón que hay bendiciones maravillosas para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios de este video y escríbelo así con una sonrisa espectacular en tu rostro. Bueno, imprímele sentimiento, imprímele alegría a esa situación. Bueno, también te quiero decir que si tú tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También si tú quieres alguna lectura personalizada conmigo lo puedes hacer. En la descripción de este video está la manera de comunicarse conmigo por intermedio de mi WhatsApp. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. Recuerda que también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar y recuerda que te quiero mucho, mucho. Vamos a comenzar la lectura con ustedes el día de hoy. Me dice que esta querida hada me dice: tú puedes ser tu propio caballero. Mira que ella tiene en sus manos una espada. En su mano izquierda tiene una espada y tiene ahí su escudo. Tú te puedes proteger a ti mismo, a ti misma. Tiene las herramientas, tiene la capacidad. Eres un ser poderoso y poderosa, bastante místico y mística, mi querido amigo y amiga. Haz rituales, los que tú quieras. Pégate de tus divinidades, las que tú quieras. Después de que de lo que tú hagas sea hecho con amor, ya sea para ti o otras personas, todo te va a resultar perfectamente bien. Tú no necesitas de nadie ni de nada para protegerte, para seguir adelante. Tú eres valioso, eres valeroso y eres valerosa. Eres como un guerrero así grande, gigante. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Yo soy prosperidad, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, yo soy un guerrero, una guerrera grande, gigante y puedo con absolutamente todo. Escríbelo y manifiéstalo. Y cuando lo estés haciendo, mi querido amigo y amiga, así, pon una sonrisa gigante en tu rostro mientras lo escribes, mientras lo declaras. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante me preguntan por esa persona especial que tienen en esos corazoncitos hermosos y nobles que tienen ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente te ama, es una persona que quiere hacer absolutamente todo contigo, es una persona leal, bastante aventurera, es una persona que dice que ha apostado por ti, por el amor que siente por ti, por la construcción que están haciendo en este momento de esa relación, de crecer juntos, de avanzar juntos, de construir cosas juntos. Tu persona especial espera que tú dejes atrás todo, ya, dejes atrás todo, ¿cómo te digo? Que te desprendas de tu pasado, que dejes atrás tu pasado, relaciones, cosas negativas, cosas malas, cosas feas, y que solamente dejes en tu corazón lo bonito, los buenos recuerdos, las cosas amables que te hayan podido suceder a ti para que tú puedas seguir adelante con la relación y con tu vida en general, porque al parecer es una persona que te ve a ti como un poco estancado, es estancada, pero es porque vives demasiado en tu pasado. Bueno, entonces tienes que soltar eso y no angustiarte tanto por el futuro. Sí, planearlo es bueno, es positivo, pero tampoco de una manera obsesiva porque si no vas a caer en ansiedad. Tu persona especial piensa que tú a veces comentas demasiado con otras personas lo que sucede alrededor de la relación de ustedes. Quisiera que guardaras más como en la intimidad de ustedes, a menos que exista algún tipo de maltrato físico, emocional, espiritual. Bueno, ustedes tienen que tener sus cosas ustedes dos, ya, no tanto así para afuera, No te digo que no se relacionen con otras personas, no, sino que a la hora de comentar las cosas que tengan más cuidado con esa situación. ¿Qué les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano? Bueno, ustedes superan problemas y dificultades que se les pueden estar presentando en este momento, en este instante.
hay uno de ustedes dos que va a presentar una depresión, alguna depresión que los puede estar llevando como a psicodepender de el uno del otro o uno de ustedes del otro. Tienen que tener cuidado con esa situación, ¿ya? Si hay uno de ustedes dos que está presentando una depresión en este momento, o sea, una tristeza que dure más de un mes, eso ya se puede considerar una depresión. En ese caso deben buscar ayuda profesional, comenzar a hacer algún deporte si es posible, alimentarse bien, dormir bien y acercarse a sus seres amados, a sus seres queridos. Ustedes pueden superar esto. Tal vez ustedes no comiencen a ver las cosas muy claras, porque digan, ay, no, es que esta persona se la pasa todo el tiempo llorando, lamentándose, como que viviendo mucho en su pasado o en su futuro. Bueno, no, o sea, están sufriendo una depresión y tienen que ayudarse los dos juntos. La otra persona tiene que darse cuenta, o si son los dos, bueno, ya dense en cuenta que es una depresión lo que tienen y no es que ustedes sean porque quieren ser así, no. Tienen que buscar ayuda profesional y salir adelante de esa situación. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Me dicen que harás contacto con lo absoluto. Mira, wow, y super wow. Viene para ti no sé, tus guías espirituales se van a manifestar contigo. Pídaselos. Se van a manifestar con ustedes y a través de sueños o a través de ver así con los ojos físicos o a través de visiones, van a ustedes ver algo, los dos, no digo que solamente uno de ustedes dos, los dos van a ver algo que los va, no sé, les va a impactar de su vida, pero de una manera totalmente positiva. Bueno, van a hacer contacto con la divinidad, con la fuente, con lo totalmente absoluto. Bueno, te dice por este lado el tarot egipcio que podría, o sea, que el crecimiento de ustedes como pareja, como relación, se podría haber postergado por esta cuestión de esta depresión de ustedes dos o de uno de ustedes dos, pero que o sea, a que ustedes lo superan, se podría estar postergando. Cuando algo negativo sale en las cartas es para que tú te pongas mosca, para que tú actúes en el momento, no para que te quedes quieto y para hacer que esas cosas o evitarlas o menguar los efectos de esa situación. Me dice por este lado el hada que el mundo los espera a ustedes dos. Tienen mucho que dar los dos. Como pareja y como personas individuales tienen mucho que dar, mucho que hacer. Ese es el momento de salir a servir ya, a servir. Y el servicio no significa que ustedes se vayan a morir de hambre, no. El servir significa que ustedes sirven y el universo se encarga de su sustento, de su día a día, de sus gastos, de su vida espiritual, de su vida emocional, se encarga absolutamente de todo. Bueno, se lo digo por experiencia personal que eso sucede así, de esa manera. Bueno, cuando tú comienzas a servir, el universo comienza a servirte a ti, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en esta relación, en esta pareja. Recuerden que los quiero mucho, mucho. Si quieren escribir en los comentarios de este video, escríbanlo, que ustedes pueden, que ustedes salen adelante, que ustedes son poderosos. Bueno, y sigamos adelante. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les pasa a mis queridos y mis queridas que están solteritos y solteritas. Bueno, tú eres una persona que ha querido eres una persona hogareña, eres una persona soñadora, apasionada, que ha querido hacer y construir cosas grandes y tal vez no te han correspondido lo suficiente con estos sentimientos que tú has tenido con las personas que te has encontrado con tus relaciones, ¿ya? Con tus relaciones emocionales. Eres una persona que tal vez estás dependiendo demasiado de la opinión de los demás. Estás dependiendo demasiado del qué dirán, de que si esta persona me dice levántese, yo me levanto. No, eso no tiene que ser así de esa manera. Tú tienes tu propio criterio. Y este es el momento, este es el instante de que tú vueles con tus propias alas, ¿ya? Tal vez te está yendo como a depender demasiado de los demás y esto no te beneficia a ti para nada, para absolutamente nada. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, tal vez te vayas a sentir muy cansado de muchos problemas, de muchas dificultades, pero yo te digo que estos se resuelven. Tienes que dejar atrás tus dudas.
tus dudas, porque vienen triunfos en tus proyectos, en tus sueños. No dudes tanto, la duda es lo que te está matando a ti, ¿ya? Tal vez o sea, si tú comienzas a depender solamente de tu capacidad, de tu intelecto, de tus propias decisiones, sí, vas a tener dudas, pero investiga, asesórate, tal vez en personas que conozcan más de ti, pero no vayas a tomar decisiones al 100% por lo que dicen esas otras personas. Bueno, sigue adelante, tú eres capaz, tú puedes salir adelante, ¿ya? Me dice por este lado los angelitos que busques un trabajo liberador. Si ese lugar donde tú estás desempeñando tu actividad comercial, tu empleo, no es lo que tú realmente tienes, no te digo que lo sueltes de una, no. Haz un plan, haz un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, intelectuales, físicos, materiales, humanos, todos los recursos que tú necesites para hacer realidad ese sueño que tú siempre has tenido como proyecto de vida, que tú te ves y dices, para mí esto no es trabajo, para mí esto es diversión, pero con esto gano dinero, con esto me hago millonario, millonaria. Hazlo, ¿ya? Hazlo y poquito a poco comienza a dar pasos que cuando menos te des cuenta ya vas a estar ahí realizando ese proyecto. Escríbelo en los comentarios de este video. Yo puedo, yo soy, yo sigo adelante, yo puedo hacer realidad mis sueños, ¿ya? Bueno. Por este lado del tarot egipcio me dicen que esas personas que te están difamando, que te están diciendo en contra tuyas, aléjalas de tu vida. Aléjalas de tu vida. Hay personas que parecen de una manera pero que en realidad son de otra. Son bastante traicioneros y traicioneras. Aléjate de esas personas. Por mucho que los quieras, por mucho que los estimas, comienza a tomar distancia. O si lo puedes hacer de un tajo, toma distancia de esas personas. Esas personas sencillamente son envidiosos y envidiosas de tu suerte. Te dicen por ese lado de las hadas, te están confirmando que tú siempre puedes reescribir tu realidad. Siempre puedes reescribir tu historia, mi querido amigo y amiga. Tú eres el dueño de tu vida, de tu realidad, de tu narrativa. Todo lo que tú crees es lo que tú creas, mi querido amigo y amiga. Sigue adelante, recuérdalo. Bueno, y recuerda también que te quiero mucho y que tienes todo mi apoyo aquí de mi corazón espiritual. Te mando muchas bendiciones y sigue adelante. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que preguntan en este momento, en este instante, ya sea por su trabajo, por sus negocios o por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Bueno, la verdad es que hay cosas demasiado confusas en aquel negocio, inversión o trabajo que tú tal vez estás queriendo emprender. Hay como ciertos sentimientos empeñados en esa situación. Tú sabes realmente qué es lo que tienes que hacer, por qué camino tienes que coger. Bueno, tal vez hay personas que te han decepcionado mucho, que te han fallado en algún negocio, en alguna cuestión, estás cansado de esa situación. Tú tienes las respuestas, tú tienes la claridad mental para saber qué hacer en esa situación. Si el corazón te está traicionando, bueno, déjalo un momentico de un lado y toma esa decisión. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer definitivamente. Tú no eres ningún títere ni una persona que no pueda dominar nada así. Por este lado te dice tu obediencia es poder. Hay algo que a ti te está diciendo desde hace tiempo, por ahí no, entonces hazte caso a ese ser superior que te lo está diciendo, no seas tan terco, no seas tan testarudo, porque te estás dando cuenta que por ahí no es definitivamente, ¿ya? Te están diciendo, por este lado, el tarot egipcio, que bueno, que la verdad es que tú te des cuenta de que lo que estás haciendo, los negocios que estás haciendo, las mercancías, todo ese intercambio de energía, que le pongas vitalidad, que le pongas amor en lo que tú le estás haciendo, que te va muy muy bien, te puede estar yendo muy bien en cualquier cosa que tú te empeñes, pero que tienes que impregnarle como tu energía. Bueno, también te dicen las hadas por este lado que no temas cantar tu verdad, no tengas miedo decir tu verdad, no tengas miedo manifestar cuáles son tus sueños, tus proyectos, sigue adelante con ellos, por muy descabellados que parezcan para las demás personas o se te burlen, bueno, que se rían también en el momento que te vean triunfando, que te vean siendo millonario o millonaria con esa idea loca que tú siempre has tenido y que te has detenido por hacerlo, por estar escuchando a las demás personas. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.